El trauma no es lo que te pasó, no es la experiencia per se, es cómo esa experiencia te impactó, es el impacto. Pues creo que todos tenemos heridas de la infancia. O sea, el que diga que no la tiene, pues es un mentiroso, ¿no? Ciego. No, a veces vas a hacer meditación y no vas a sentir paz. Vas a sentir un profundo enojo, que es más sagrado que otra cosa, porque representa la cantidad de límites que se te han cruzado. Nadie nunca va a manifestar así con su pensamiento consciente. Si eso funcionara, los deseos se cumplirían así. El tema es que pensar positivo no sirve. No te ayuda. El pensamiento no es lo mismo que estar en conexión con tu cuerpo. Si yo no puedo estar con lo que es, me puedo repetir la historia que quiera. No hay forma de escaparse del cuerpo. El cuerpo siempre te está hablando. Hay 5 grandes corrientes de herramientas que sirven para reprogramar nuestra información subconsciente. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy pues continuamos con esta miniserie de heridas de la infancia, en el cual el día de hoy vamos a hablar de las herramientas que tenemos para sanarlas. Y para este tema me acompaña hoy Mariana Fresnedo, ingeniera de profesión, exploradora de conciencia por convicción. Es una mujer que ha unido la ciencia, energía y emociones para sanar lo invisible. Se me hace padrísimo lo que haces. Para mí, como te estaba comentando un poquito antes de empezar el podcast, todo el tema que tiene que ver con la energía, con la mentalidad y demás me encanta. Entonces va a ser una plática padrísima. Mariana, bienvenida a Creciendo. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Germán. Estoy muy contenta, honrada por la invitación. Mariana, ¿cómo una mujer racional como tú, de profesión, como mencionaba, siendo ingeniera, descubre el poder de sanar lo imposible? Uy, no. Qué pregunta. A ver, si partimos de entendiendo lo que es esta mente racional, escéptica, ¿no? Que no cree en este mundo mágico, místico, energético, porque eso es cosa de fritos y gente que no quiere trabajar y gente floja. Ese era mi antiguo ser. Esa mente es muy rígida. Ujú. En esa mente no hay flexibilidad, no hay espacio para cambiar de perspectiva, está aferrada a la verdad. Y cuando una persona vive aferrada a la verdad, está destinada a romperse 1000 veces. Sus relaciones van a ser un caos, su trabajo te va a llevar, te lleva al burnout, hay caos por todos lados. Porque no hay una sola verdad, no se puede someter a una sola verdad a todo lo que somos, o toda la conciencia, o toda la información que venimos cargando. Entonces, una mente escéptica, lo que no se ha dado cuenta es que tiene sed de Dios, o de lo divino, o de algo más grande que uno. Ujú. En mi caso, fueron varios, varias, pues, no sé cómo llamarlo, invitaciones de la vida, que luego Ajá. la vida tiene sus lindas invitaciones para adentrarnos a un cuestionamiento y a comprender que ni tenemos la verdad, ni tengo la razón, ni lo que me pasó tal cual, o que a lo mejor me dio muchos otros recursos que si no me hubiese sucedido eso, entonces quién sabe dónde estaría hoy. Y, y con esas invitaciones de la vida me fui adentrando cada vez un poquito más con todavía esta mente escéptica, ¿no? Yo me iba a retiros y me decían, abre el corazón, pídele al universo todo lo que tú quieras. Y yo, brother, ¿cómo? O sea, ¿cómo se queda se abre el corazón? Y Ujú. 2, yo ya le pedí al universo con, ya sabes, la ley de la atracción que te dice el pensamiento, que no sirve. Pensar positivo no sirve, está también demostrado por la ciencia. Esta compulsión de pensar positivo, de hecho, nos enferma. Ujú. Lo que sirve es poder desarrollar la capacidad de estar con lo que es, sin tenerlo que dramatizar, hacerlo más tóxico, verlo más negativo, porque definitivamente el pensamiento negativo menos funciona, y el tampoco pintarlo de color de rosa. No, Ujú. no es todo tiene que estar bien y positivo, ¿no? Para efectos de contexto, platícanos un poquito de esas invitaciones o esos golpes de la vida Mm, que viviste, porque pues justamente teniendo esa mentalidad racional, tienes que pasar por ciertas cuestiones como para decir, pues este no es el camino, ¿no? correcto. Sí, bueno, fue Ujú. un divorcio hace como 10 años. Y
que obviamente ese era uno de lo que estaba pasando, ¿no? También pasé anorexia, 15 años, varios burnouts. Llevar esta compulsión o al sacrificio máximo, ¿no? De en el trabajo. Y varios ahí mecanismos, patrones, porque el ego se vuelve muy sofisticado. Ujú. Y todos esos mecanismos de protección tan sofisticados eventualmente van a llevar a romper la máscara y decir, no, no es por ahí. Y era un profundo hartazgo, era una profunda infelicidad. Me acuerdo un día que yo me desperté casada y dije, mira, yo ya no sé qué es la felicidad, o sea, ya se ve como muy lejano, ya no sé qué es, pero yo estoy segura que esto no es. Ujú. Eso sí estoy segura. Y ahí dije, bueno, pues necesito ayuda, necesito empezar terapia psicológica. Entonces empecé terapia y de ahí seguí. Se llegaron muchas invitaciones y, y seguí y sigo. Ahora, ¿qué es lo primero que te hizo sentido en la física cuántica? Porque digo, el día de hoy vamos a platicar y podemos profundizar en diferentes herramientas. Ahorita hablabas del tema de la terapia, que a lo mejor pues es conocido como la parte más tradicional, ¿no? Pero a fin de cuentas todo está en la mente, o sea, todo está en la mentalidad o transformar tu mentalidad de lo que quieres ser, ¿no? O sea, independientemente, y ahorita tú puedes profundizar desde tu punto de vista la opinión y de pues toda esta parte de decretar y demás, ¿no? Pero si tú no quieres cambiar, o sea, si no tienes la intención de cambiar, para lo que sea, ¿no? Un patrón, un comportamiento con alguien o con los demás, pues no lo vas a lograr, ¿no? O sea, porque yo es como digo, pues la meta, tú te pones la vara, ¿no? O sea, y si tú te la pones aquí, pues acá no vas a llegar. Si te la pones acá, a lo mejor llegas acá, ¿no? Pero también entra dentro de toda esta parte de la mentalidad. Y regresando a la pregunta, entonces, ¿cómo te vas adentrando a esta parte de la física cuántica? Y si Cuan- nos puedes explicar, para quien nos esté escuchando, ¿qué es la física cuántica? Claro, claro, porque asusta el término, ¿no? Como Ajá. que me remonto ahí a la secundaria donde tomaba física y mucha gente se me asusta. Mira, cuando yo empecé con todo este camino y tenía todas estas preguntas mentales racionales, ¿no? Que me decían, todo es amor, vibra alto, piensa positivo, tú con tu pensamiento, pídele al universo, atraes tú. Yo hacía todas esas cosas y nada pasaba, al revés, ¿no? No sé si alguien que está escuchando te pones a manifestar y a conectar con tus deseos y justo pasa lo opuesto. Ajá. O sea, como que algo, ¿dónde están los pasos para que todo eso pase? Y yo cada vez que me atrevía pues tengo una duda, ¿cómo funciona? Me decían, ay, eres demasiado mental. No sirve que seas tan mental. Tienes que confiar. Yo, Ujú. pues no te hablo la confianza, o sea, no me enseñaron ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo confío? Y me, cu- cuando empecé cuando llegué a la física cuántica, ya llevaba yo como 2 años en muchos retiros, muchas terapias, estudiando mucho todo este mundo de creencias, de mentalidad, porque ahorita ya hay que hablar importante de la mentalidad. Llego con el doctor Bruce Lipton, que es el padre moderno de la epigenética, que demuestra la ciencia, es la nueva rama de la biología que demuestra cómo los factores medioambientales tienen un impacto en nuestros genes, en nuestra salud. Y como factores medioambientales, claro, está la alimentación, está también la calidad del agua, los vínculos seguros, pero también entran los pensamientos y las emociones como los factores medioambientales, porque los pensamientos, las emociones, las hormonas, todos los neuropéptidos que están por el cuerpo son factores del ambiente de tu cuerpo. Ujú. Entonces, a la hora de considerar eso, uno empieza a cuestionarse, o bueno, en mi caso me empecé a cuestionar también, ¿qué clase de información llevo yo cargando? Ahora, el doctor Bruce Lipton une hermosísimamente la epigenética con la física cuántica y además él fue el genetista que comprobó cómo los pensamientos se convierten en cierta vibración que se somatizan en ciertos genes. Ujú. Es fascinante sus investigaciones, sus libros, yo los recomiendo mucho. ¿Puedes dar un ejemplo? O sea, esto que estoy diciendo está en su libro que se llama La biología de la creencia. Ujú. ¿Ok? Y tiene varias investigaciones como a la hora de
estar bajo, que ojo, él no es el primero que Ujú. lo sacó. Si nos vamos con el doctor David R. Hawkins, él también, que era un gran psicólogo, filósofo, y era muy corporal, porque esto es importante, no es la mente, no solo es mente, de hecho es más cuerpo que mente. La- Ujú. Tú eres mente, todo es mente hasta que dejas de ser mente, Ujú. pero mientras sigas siendo mente, todo va a estar limitado. Ya va a llegar un momento en donde tu trabajo de mentalidad ya no va a ser la mente, va a Ujú. ser el cuerpo, es el sistema nervioso. El cuerpo es la antena de la verdad. La mente debe estar al servicio del cuerpo, no al revés. No el cuerpo al servicio de la mente. Ahora me meto para allá porque esto es... Y me gustaría nada más clarificando también para los que nos están escuchando, y parte de estos estudios también a lo que se refiere como ejemplos, ¿no? Y puede ser también dentro de la naturaleza con las plantas y demás, que pues está esta también como unión o el source field o como le quieras llamar, este ejemplo de que pasa el niñito al lado de las plantas y pues le está pegando, ¿no? Con un palo a las plantas y pues tienen esta parte para medir las frecuencias de las plantas, ¿no? Y después pues, pasa otro niño cantando em, y pues varía la frecuencia entre las plantas, ¿no? Evidentemente, pues si le están pegando y demás, pues había una alteración, digo, no sé ahí cómo es la medición. Y después pasa el mismo niño que le había pegado ya sin hacer nada y la vibración de las plantas, pues es como Mm. alterada comparativamente después que pasa el niño que cantó, que las trató bien y demás, ¿no? Entonces esto lo vinculo, lo ligo un poquito a lo que estás mencionando de la representación, pues también de lo que tiene que ver en el cuerpo y parte de lo que vamos a platicar más adelante también de ciertas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Pero nada más Ya, lo no, ya quería. te entendí que, a ¿Sí? que tu pregunta con el ejemplo. Sí. Hay otro ejemplo, es un marmoro, este Ujú. japonés, Ujú. que hizo varios ejercicios con las moléculas del agua. Ujú. Entonces, si tenía un frasco con moléculas, o sea, con agua, que le decías palabras bonitas. Otro que le ponías rock heavy metal, otro que le decías te odio, y las estructuras, la estructura molecular del agua digamos que en los frascos, donde había un ambiente amoroso, las estructuras se veían en armonía, se seguían construyendo, la frecuencia de estas moléculas se veía en completa armonía. Y mientras que los que tenían o heavy metal o estas palabras como de odio, se veían unas moléculas completamente destruidas. Ujú. Eso aplica porque pues, somos, creo que 80% agua, 70% agua. Entonces, ¿cómo está la estructura a nivel molecular de la información que está fluyendo a través de nosotros? Que no es con el pensamiento consciente, Ujú. porque hoy también está súper demostrado por neurociencia que tenemos entre 50,000 y 70,000 pensamientos por día, de los Ujú. cuales 95% son inconscientes, de los cuales 90% son repetidos de ayer, esos de ayer y esos de ayer, así hasta llegar a quién sabe qué abuelo, y 85% tienen una tendencia hacia lo negativo. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Pensamos apocalípticamente, terroríficamente, repetidamente y ni me di cuenta. Sí. Y por tener un pensamiento positivo, no estás, digamos, disolviendo la información, la frecuencia de todo lo otro que te llevas repitiendo, no solo tú, tu linaje, ¿no? La cultura. Me estás platicando, ¿no? O sea, tienes tus temas, te metes Ujú. al tema de terapia y demás. Está esta parte que vamos a profundizar un poco para que nos expliques más detallado entre el tema de la mentalidad o la manifestación y decir, oye, pues yo estaba manifestando y pues no me llegaba, ¿no? Ujú, ujú. Después, ¿qué pasó? Lo que pasa es que siempre estamos manifestando. Ajá. El tema es que manifestamos lo que no queremos, porque nadie nunca va a manifestar así con su pensamiento consciente. Si eso funcionara, los deseos se cumplirían así. No vamos a atraer o manifestar lo que queremos, vamos a atraer o manifestar lo que voy siendo, así, en presente continuo, porque voy siendo mucha información. No soy Ujú. una sola cosa ya fija. Sí. Esa información que voy siendo es en su mayoría inconsciente.
Y esa información inconsciente tiene toda la información que tú has experimentado, la infancia. Entre los 0 y los 7 años se forma los cimientos de esa información inconsciente. También está toda la información de tu familia, la información de tu linaje, tus ancestros y también la información de tu cultura. Ujú. Por eso el subconsciente tiene muchas capas, porque no solamente es tu información, no estamos aislados donde yo solo existo en el universo, estamos sumergidos en colectivos donde hay mucha información. Ujú. Y hay información normalizada, información que tomamos como una absoluta verdad y listo, y que no la cuestionamos siquiera, nomás como que decimos, sí, así es la vida, o así soy yo y no voy a cambiar y no tengo por qué cambiar, ¿no? Ujú. Entonces, esta información es la que va manifestando por ti, es la que va tomando decisiones por ti sin que tú te des cuenta. Así es como funciona el subconsciente. Se me hace muy interesante, perdón que te interrumpa, porque vinculando los temas que estás comentando, ¿no? O sea, esta parte de la epigenética, de la parte de lo que comentas de decir, bueno, pues somos más cuerpo que mente, o se termina representando, ¿no? Más en la parte del cuerpo. Y con toda esta información a nivel celular, ¿no? De lo que tienen nuestras células, aprendido pues a través de generaciones y generaciones y de lo que vas viviendo en esta vida. Hoy no nos vamos a meter a temas ancestrales y de todo eso que pues, podemos hablar algunas de las cosas, porque también pues muchas veces pues están estas prácticas también que te ayudan a romper pues como que estos patrones repetitivos, ¿no? Pero hablando en la vida, ¿no? Común, cotidiana, pues creo que todos tenemos heridas de la infancia. O sea, el que diga que no la tiene, pues es un mentiroso, ¿no? Ciego. Este, porque también yo digo como papá, digo, aparte como papá, la riegas de todas, todas. Porque por mejor que quieras ser, pues si fuiste muy estricto, pues generaste heridas, ¿no? Ya no se diga si hay un trauma mucho más cañón de abusos o algo por el estilo, pero muchas veces en el comportamiento que tú consideras o que tú crees que está bien con tus hijos, la riegas porque o fuiste muy exigente o resulta que también un cuate dice, híjoles, pues yo también tuve heridas de la infancia porque a mí mi papá me decía que yo era un fregón para todo y después me di cuenta que la verdad es de que no era así o te vuelve narcisista, ¿no? Entonces, pues están todas estas heridas y creo que aquí la clave es decir, pues, ¿cómo vas rompiendo con eso? ¿Cómo lo transformas, no? O sea, esa información o esa epigenética que tienes a nivel celular, y ahí si quieres, pues, ahorita me comentas cómo mezclas entre esta parte científica de lo que es y que está comprobado, a la parte un poco más abstracta cuántica, ¿no? Ya. Primero hay que comprender que en el momento en donde estamos, cada vez que vivimos una experiencia, absorbemos información. O sea, tiene un impacto en nuestra psique, tiene un impacto en el sistema nervioso. Cuando somos niños, entre los 0 y los 7 años, que el sistema nervioso es muy vulnerable porque no conoce, no sabe que es peligroso, no sabe que es inseguro, es a través de ir a experimentar, de tocar la plancha caliente, uno se da cuenta que se quema, ¿no? En toda esa experimentación es que vamos absorbiendo creencias, experiencias que son mi evidencia para yo, digamos, confirmar que lo que estoy pensando es correcto o en relación hacia mí, ¿qué tiene que ver? ¿No? Si mi mamá me grita en relación a mí, significa que algo hice mal. La mente infantil es egocéntrica por naturaleza. Ujú. Tiene que ser así, así es el diseño, porque todo lo que va viviendo lo tiene que guardar en relación a sí mismo para entonces poder tomar decisiones y sobrevivir. Entonces, las heridas de infancia, en su momento, porque a lo mejor pudo haber sido que, no sé, tu mamá te dejó 5 días porque tuvo que irse con tu hermanito chiquito, no sé. Y eso tú lo experimentaste como un abandono. Entonces, muchas de estas creencias en el momento de su adopción, eran lo que generaba seguridad y tranquilidad. Lo que pasa es que las creencias nos van a quedar chiquitas. Es como cuando vamos creciendo y de repente la mentalidad que tenía ya me limita mucho. Hay mucho más para mí esperándome, ¿no? Que Ujú. importante.
Ahora, estas heridas de infancia son que, claro, puede ser súper traumático y el trauma tiene tan mala connotación, una connotación muy pesada, muy negativa. El trauma no es lo que te pasó, no es la experiencia per se, es cómo esa experiencia te impactó, es el impacto que Ujú. absorbiste. Y muchas veces se vuelve trauma porque lo viví solo o sola, no tuve las habilidades para poder expresar lo que me estaba pasando, entonces ese impacto se quedó silenciado, Arraigado. Ujú. reprimido y me sigue definiendo, aunque sea en mi mente, ¿no? Me sigo identificando con eso. Y ese impacto, como tiene un gran contenido emocional, las emociones son ciclos que se completan, como se queda sin completar, esas emociones se quedan estancadas en el sistema nervioso, Ujú. especialmente en la fascia. La fascia es esta telita súper inteligente, si has visto o han visto el pollo, ¿no? Que tiene como una telita Ujú. blanca. Bueno, esa es la fascia que nosotros también tenemos. Y esa fascia, cuando entra ese impacto emocional de una experiencia traumática o de una experiencia muy fuerte, se queda como cristalizado en la fascia, se endurece y ahí empieza el dolorcito crónico, el dolor que tengo en los hombros, en el cuello, en la espalda, en la ciática, en la cadera, etcétera. También este impacto emocional empieza a deshidratar las fascias y entonces se vuelve más difícil el movimiento, o empieza a doler. Personas que hemos caído en burnout o en depresión, el cuerpo duele todo Ujú. moverse. ¿Por qué? Porque el cuerpo está somatizado, está ahogado en cortisol y está ahogado en todas esas emociones em, estancadas. Importante que las emociones negativas no son el problema, son mensajeras, son importantes tomas de conciencia. Ujú. Todas las emociones son parte de nuestra biología. Yo escucho mucho que hay personas que dicen, ¿cómo me quito la ansiedad? No se puede. La ansiedad tiene un propósito en tu vida, tiene Ujú. mensajes claves para ti. Claro, se trata de no estancarnos en una emoción, se trata de no identificarme con una emoción, pero tampoco la tengo que ir a reprimir o evadir o anestesiar. Eso es lo mismo, es no poder tomar la sabiduría de las emociones. Y son tomas importantísimas de conciencia. Sin las emociones no podríamos adaptarnos, no podríamos literal tomar conciencia de lo que tengo enfrente o si es peligroso o si hay otra posibilidad por acá. Entonces, una experiencia, digamos, como heridas de infancia, que digo, las más comunes son el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, traición. La Ujú. traición es muy fuerte también. Tienen como su sistema de creencias, sus máscaras, sus identidades con la que compramos. Y son experiencias que al final vivimos, lo más seguro es que en la infancia, que a lo mejor ni siquiera tenía las capacidades verbales para poder expresar lo que me estaba pasando. Hay Ujú. muchas emociones que le llegan a un chiquito de 2 años que no puede verbalizar porque no tiene el vocabulario. Bueno, todas esas emociones se quedaron estancadas y están ejerciendo fuerza y resistencia en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es quien está registrando si el mundo o si una persona o si una posibilidad es segura. Y hoy hay más personas fuera del cuerpo pensando que todo es mente, que se trata de la mente, siendo espirituales, ¿no? La espiritualidad es una máscara más para vivir disociados, súper glorificada, porque Ujú. te da el cuento, el bachecito de soy buena persona. No, no somos buenas personas, nadie es buena persona, tampoco malas, Ujú. solo somos personas, cada una atravesando la información que va cargando. Pero entonces, digo, y lo vamos a platicar más adelante, o sea, ¿cómo sanas esas heridas? O sea, de alguna forma, primero que nada, esas heridas, lo que tú me estás comentando, es que forman una creencia limitante, ¿no? La experiencia forma una o varias creencias limitantes. Ujú. Entonces, la creencia se mantiene activa mientras tú sigas teniendo la memoria ¿Cómo se forma esa creencia limitante? a través de la experiencia, que Ujú. se convierte en la memoria, ¿no? Una memoria es una experiencia. Me acuerdo que me pasó esto, lo que estoy diciendo es, experimenté esto. Sí. Entonces, la memoria es la que sostiene vivas las creencias limitantes. Es el origen. Ujú. Las creencias limitantes construyen una identidad.
Como me pasó esto, entonces soy esto. Como abusaron sexualmente de mí, entonces no sirvo, estoy rota, algo tengo mal, no sé, unas identidades. Porque mi papá no tuvo dinero, entonces yo no merezco. Esas identidades nos traen constantemente en una historia, pensamientos. Y la mente va ahí muy rápido. Y con Y puede cada, ser inconsciente, supongo. en su mayoría es inconsciente. Ujú. No nos damos cuenta que traigo esa historia. Y O sea, de, no dices no merezco, sino no, y lo inconscientemente. asumes como total verdad, como asumes que tu cuerpo va a respirarte. Ujú. Igual, tú asumes que tu hígado va a hacer su trabajo. Y no piensas, oye, hígado, ahorita hay que hacer la chamba. No, no, el hígado está operando de forma inconsciente. Esta narrativa también. Sí. Y estos pensamientos, con estas identidades, como están anclados en una memoria en donde hay presencia de emociones muy intensas, vuelvo a somatizar, vuelvo a liberar esas mismas emociones. Entonces, no puedo salirme de estas heridas o de estas creencias limitantes pensando, Ujú. porque eso solo es una partecita de todo mi sistema. Tengo que sentarme a sentir, tengo que terminar el ciclo emocional. Se quedó incompleto el ciclo emocional. Las emociones vienen aunados con los neurotransmisores. Entonces, cada vez que hay una memoria y se forman estas creencias limitantes, se guarda esta información en el cuerpo, pero quien lo procesa es el cerebro, las neuronas. Entonces, cuando las neuronas se conectan, sucede esta sinapsis, ¿no? Esta chispa eléctrica que va de neurona a neurona. Cuando esta sinapsis cruza de neurona a neurona, esa carga eléctrica, haz de cuenta que la neurona tiene como unas compuertas. La carga eléctrica abre las compuertas de las neuronas y libera neurotransmisores. Los neurotransmisores son lo que se van a convertir en nuestras emociones. Dopamina, serotonina, oxitocina, hay como 20 sustancias de estas. Estos neurotransmisores, según la física cuántica también, que todo es energía, también es energía. Ujú. Por eso las emociones vienen de emotion, energía en movimiento. Estos neurotransmisores se somatizan en nuestras células. Hay células que tienen receptores para recibir diferentes neurotransmisores. Y cuando se somatizan es como si está llegando una información, una frecuencia, una vibración a la célula, que también es una información, y a la hora de que conecta esa información, se produce una nueva frecuencia, se produce como una nueva instrucción de cómo es que tenemos que actuar. Ujú. ¿Okay? Sé que ahorita estoy mezclando muchos temas. No, Entonces, pero está clarísimo. física cuántica estudia el mundo de lo invisible. Cuántico significa el paquete más pequeñito de información. Ujú. Y la física cuántica entonces estudia el mundo de lo invisible, de lo que no puedo ver, de las partículas subatómicas. Si me pongo técnica, el átomo, que está hecho de electrones, protones, neutrones. Y cuando tú y yo fuimos al colegio, nos dijeron que el átomo era la partícula indivisible, que ya no se podía dividir más, que ya llegamos hasta ahí. Y resulta que no. Resulta que adentro de los protones y los neutrones del núcleo del átomo hay otras señoras que se llaman quarks, y adentro de los quarks hay otras señoras que se llaman gluons. Y los gluons, esta es la teoría de las cuerdas presentada en el 64, tienen un movimiento oscilatorio. Se mueven así, Ujú. para arriba y para abajo, que eso es la frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria es la cantidad de sub y bajas que tiene una onda energética en un segundo. Hertz, watts, diferentes unidades de medición. Pero al final es esto: ¿cuántas onditas de energía, cuántas onditas, cuántos ciclos tiene una ondita de energía en un segundo? Entonces, las emociones traen una frecuencia, traen onditas. Y las células son onditas, porque Sí. son átomos. Y a la hora de que existe esa conexión, porque la energía lo único que puede hacer es conectar, no sabe hacer otra cosa. Dos onditas de energía lo único que pueden hacer es conectar. Cuando conectan, hay de dos: o se construye esa frecuencia o se destruye. O suma la frecuencia vibratoria esas velocidades y forma algo con mayor velocidad, sube la frecuencia vibratoria, o se destruye, cancela, resta, contrarrestan esas fuerzas. Y entonces pierde energía. Ujú. Energía, si buscas en el diccionario, vas a ver que dice capacidad para hacer un movimiento, trabajo, transformación. O sea, crear. Tu energía es tu capacidad para crear. Vinculando toda esta parte científica de lo que sucede a nivel celular, ¿cómo sabes primero que esas células tienen esa información
con respecto pues a lo que pasó desde tu linaje, a las heridas de la infancia, que creaste pues estas creencias limitantes o una verdad en base a lo que te pasó Mm, y de ahí vamos a entrar al tema de, bueno, y de ahí cómo corriges, ¿no? claro. Mira, tu pregunta es muy buena y quiero ser muy cuidadosa en contestarla, porque lo que estoy entendiendo de tu pregunta es cómo sé qué información traigo, ¿sí? O sea, cómo sé qué información vengo cargando. Hablando de la epigenética que hace rato mencionabas, pues es muy claro. Y creo que mucha gente ya lo sabe decir, oye, no, pues es que genéticamente, anteriormente te preguntan, no, pues si tu papá tuvo cáncer, pues entonces tú tienes el gen del cáncer, ¿no? Si tienes las 4 enfermedades estas, ¿no? Cáncer, o tienes esta parte de alteración de la glucosa o obesidad o ciertas cuestiones, entonces dices, pues ya, I'm doomed, porque ya me fregué, porque lo traigo genéticamente. Y después dice, no, epigenéticamente, ¿no? O sea, tú lo puedes tener, pero si tú no generas todas las cuestiones para que se te represente, no tiene por qué darse. Y ahí sí tiene que ver mucho pues, ciertos aspectos que ahorita me dirás tus teorías con respecto al pensamiento, las herramientas que utilizas para transformar eso a nivel celular o dentro de tu cuerpo, ¿no? Mm, Entonces, epigenéticamente, pues por lo menos en lo que respecta a la enfermedad, está claro, ¿no? O por lo menos me queda claro. pero la parte Pero de psicológica. decir, oye, esa información porque pues muchos pensamos, oye, lo que tienes aquí en la cabeza, ¿no? Entonces tú te imaginas lo que tú estás pensando y dices, pues está aquí en la cabeza en un cubito que tengo guardada esa información y demás, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser algo corporal que trae la información, todas las células de tu cuerpo, como lo que estabas mencionando de lo que pasa con el agua y la vibración y entonces energéticamente todo lo que sucede. Ahorita nos estás platicando, oye, pues los protones, los neutrones, esto pasa y si chocan y hacen esto y demás y genera la energía, se destruye o se crea. ¿Cómo trae esa información y cómo transformas una creencia o un pensamiento o una herida que se termina representando en el cuerpo, en la piel, en el dolor o en tu sentimiento o en la ansiedad? ¿Cómo lo corriges, no? Mm. Ok, entonces, ¿cómo me Digo, doy son varios, sí, varios temas, ¿no? cómo Pero me doy cuenta? El cuerpo habla. ujú, El cuerpo siempre te está hablando. Cuando te digo que la gente cree que se trata de la cabeza, está ignorando que mente no es cabeza. Una cosa es cabeza, física, la puedo ver, tocar, medir, pesar. Cerebro es un órgano que puedo cortar, medir, pesar. Y mente es otra cosa. ujú, Y mente incluye cuerpo. O sea, toda la manifestación del subconsciente está en el cuerpo. Entonces, o sea, hoy hay infinidad de teorías que desde tu postura, desde la estructura de tu cuerpo que ha estado, digamos, somatizando cierta información crónica, están revelando ciertas cosas de tu información. La biodescodificación, la bioneuroemoción, que toman ciertos síntomas y pueden conectarlas con un contexto psicoemocional, es decir, de lo que me está pasando se ve reflejado en ciertas partes del cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre nos está hablando. Ahora, ok, yo no creo que se trate de irte a encontrar toda la información. ¿Para qué? O sea, ujú, ese no es el objetivo. El objetivo es vivir presente. Y claro, en el presente se me va a despertar o se me va a activar alguna memoria, se me va a despertar alguna información. Es atiendo. Porque esta compulsión de no tengo que estar ya toda sanada, yo no creo que eso ni exista. Y dos, no es el punto. No es un lugar al que llegas. Es un proceso que vives. Y el objetivo es el proceso, no el resultado. ujú, Entonces, ¿cómo entonces me meto a mi información? No me gusta la palabra cómo corriges, cómo integramos. ujú, Porque el trauma, el dolor, las emociones no se corrigen. Tienen un porqué. Las integro, las vuelvo parte de mi historia. Eso es honrar lo que voy siendo, no castigarme por lo que me pasó que no está en mi control o por cómo reaccioné cuando estaba en supervivencia.
Ujú. porque muchas veces estamos tratándonos de proteger de un dolor que experimenté en la infancia que no logré gestionar, que no lo logré Procesar. transformar. Ujú, Y eso se está activando otra vez. Entonces, una persona hoy que veas estresada, no está estresada, está desregulada. ujú, O que una persona que está súper reactiva está desregulada, no sabe regularse, no le enseñaron a regularse. Un montón de herramientas, ¿no? Hay 5 grandes corrientes de herramientas y ahí podemos como empaquetar, ¿no? ujú, Podemos como catalogar todas las demás que sirven para reprogramar nuestra información subconsciente, porque todo esto es información subconsciente. Entonces, la número 1 es meditación. Hoy la ciencia tiene súper demostrado todos los beneficios que tiene la meditación, pero básicamente, muy en esencia, porque hay entre 9 y 11 tipos de meditación, pero en esencia, todas tienen mindfulness. ujú. Entreno a mi atención a estar plena. ¿Qué significa plena? Sin juicio, sin quererlo cambiar, cada vez con más compasión, a lo que es, a lo que está haciendo, al momento presente. Mindfulness es un entrenamiento para tu atención, no es tener la mente en blanco, no es ser un Buda sordo, ciego, mudo que va a estar aquí siendo paz. No, a veces vas a hacer meditación y no vas a sentir paz, vas a sentir un profundo enojo, que es más sagrado que otra cosa porque representa la cantidad de límites que se te han cruzado, Ujú. que no has puesto límites. Así cada emoción nos va trayendo mensajes. Entonces, muchos mitos con la meditación, ni es para iluminarte, ni es para sentir paz, ni es para que seas espiritual. La meditación es un entrenamiento al músculo que dirige toda tu información, que es tu atención. Ahora, como ejercicio, y te voy a decir, o sea, lo que yo creo, porque a lo mejor difiere un poco de lo que decías del pensamiento, que el pensamiento no te ayuda, pero ya agarré, o sea, ya caché un poquito cómo lo mencionas. O sea, yo creo que tú puedes tener un momento de meditación más profundo, ¿no? O sea, que te tomes un rato y que te pongas tus audífonos y que oigas música y que dentro de esta parte, pues estés un poco más consciente y tu respiración y que esa parte mindfulness, pues puedas ir cambiando tu chip, ¿no? Pero yo creo que en el pensamiento o el común denominador, el hacer ejercicios durante el día ligado al pensamiento, si tú te logras ver como un observador, o sea, como agarrar y decir, "Ah, me enojé y hice coraje y demás", y de repente dices, no, no. O sea, tienes que ya estar consciente, o sea, tienes que estar en un proceso de estar consciente que te puedes ver como un observador y decir, no, brother, o sea, a ver, no es para tanto, ¿no? O sea, si tú te sales un poquito de tu papel. Es la capacidad de verse a sí mismo. Ujú, No solo es pensamiento, estás haciendo una pausa, estás haciendo espacio, sí, estás usando otros músculos como el de observación, el de hacerte preguntas difíciles, el de quedarte en esa incomodidad de decir, ¿qué es lo que de verdad me está molestando? ujú, No es pensar en el sentido de que me voy a repetir la misma historia una y otra vez, o compulsivamente tengo afirmaciones positivas. reflexiona entonces. Estás desarrollando una Ujú, capacidad de hacer conciencia sobre sí mismo. Y la autorreflexión, la autoindagación, la autoobservación, por supuesto que son músculos importantísimos, que okey, para poderlos usar necesitas entrenarlos. correcto. Una persona que no tiene entrenados estos músculos, pues se va a creer el pensamiento que le llegue y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y ese patrón de pensamiento no se transforma con pensamiento positivo, Ujú, sino con hacer este espacio, con esa pausa. Se llama presencia. ujú, La presencia es hiperpoderosa, y sí, no conozco a alguien que haya logrado describirla en completitud, ni que haya podido describir hasta dónde llega, cuál es el alcance que tiene. ujú, Para mí la presencia es esa imagen y semejanza en lo que tú creas, sí. ¿ok? Entonces, hablabas Entonces, primero es mindfulness. mindfulness, la Ujú, segunda viene hipnosis, okey, muchos tipos de hipnosis, pésima fama la pobre materia, porque hay como muchos mitos y vas a poner tus manos, tu subconsciente en manos de quién sabe quién y te van a regrabar y meter mensajes subliminales. Todas esas cosas son súper mitos. Yo como hipnoterapeuta te puedo decir que es de lo más fantástico. Es otra forma de hacer
autorreflexión, autoindagación. Es otra forma de hacer una pausa y empezarte a relacionar con tu información, no desde la linealidad lógica, desde la mente reflexiva, sino desde el total permiso a esto está pasando y Ujú. no tiene... Ahora, ¿qué se logra con la hipnosis? O sea, científicamente hablando. Lo que pasa con la hipnosis es que a través de una larga inducción de relajación bajas los niveles de cortisol. Ujú, A veces se toman varias sesiones para poder bajar los niveles de cortisol. Yo cuando llegué a hipnosis la primera vez, me acuerdo que a la hipnoterapeuta le decía, esto ni sirve. Esto es de charlatanes. Esto claro que no sirve. No, lo que pasa es que yo traía 30 años de cortisol encima, ujú, 30 años de una inseguridad muy fuerte. Entonces, primero tuve que bajar todo ese cortisol. Cuando logra el cuerpo relajarse, se activan los poderes sanadores del cuerpo. Tu cuerpo solo sabe sanar. ujú. El tema es que la mente, con sus historias, con sus creencias, con sus apegos, con sus aferres, se pierde. Trae al cuerpo en demasiada sobreactivación simpática y eso, pues, fuera de estarnos sanando, está al revés, enfermándonos. ¿Podrías decir que es algo similar? Digo, porque haces la referencia a toda esta parte traumática. Y la parte traumática, pues puede ser inclusive lo que vives en el día a día, ¿no? O sea, siempre como que hacemos este rollo, como decías tú, que el trauma es el cuate que se fue a la guerra y que Sí, mató a o un 30 abuso cuates sexual, y no. y la realidad es que pues pueden haber ciertos sucesos que no procesaste, Ujú. ¿no? Y normalmente durante el día, por eso el sueño también es tan importante, estás en una etapa REM, ¿no? Que cuando tu cerebro pues está procesando toda esa información, ¿no? Durante el sueño. Y entonces, pues resulta que si es algo o repetitivo y demás, pues no logras procesar toda esa información y pues te queda pues una cicatriz, ¿no? O sea, así lo trato como de interpretar. Te queda una cicatriz y luego es más difícil, ¿no? Sanar esa herida o ese estrés o ese burnout que tienes del día a día. Y podrías decir que la hipnosis es como un puente o un túnel o como le quieras llamar, decir, tienes tu mente consciente y exploras el subconsciente que tienes como que en el subconsciente esa caja de Pandora que está llena de toda esta información que no logras procesar y sacar eso que tienes a un nivel un poco más consciente, ¿sería Como algo te así? estaba diciendo, justo, Ajá, lo que se logra con la hipnosis, cuando bajas los niveles de cortisol, es que entras a un espacio que se llama trance hipnótico. ajá, El trance hipnótico es poder observar la información activa corriendo inconsciente ujú, y a través de ciertas sugestiones empezar a mover, como a cambiar de tren o de carril ese tren. Requiere práctica, no es a la primera, no es con una sola hipnosis. Por ejemplo, yo para un tema de anorexia me tardé 30 días de hipnosis seguidos. Ahora, 30 días después de 15 años de anorexia no fue tanto, ujú, pero no es de una sola vez. Obviamente, entre más vas desarrollando tu capacidad de entrar en este trance hipnótico, que yo sé que suena muy raro esto del trance hipnótico, pero entramos ahí varias veces al día. ujú, El default mode network, ¿no? Este piloto, o la red neuronal por defecto, el piloto automático entra como para ordenar información del día a día. Estás lavando los platos y ni te das cuenta y alguien te pregunta, ¿qué piensas? Y tú, ¿quién sabe? Ahí, ¿ok? sí, Ese así trance, cuando estás pasmado, ¿no? exacto, ese trance te permite observar, con la práctica terapéutica de hipnosis, te permite observar y reordenar. Sí. Se logra mucho con la hipnosis. Yo la recomiendo mucho. ¿Qué otra herramienta? La número 3, entran todas las técnicas o herramientas que te producen un aha moment, una conciencia expandida. Aquí entra psicoterapia, entra coaching, entra todo este mundo de bienestar, el mundo de la autorreflexión, un podcast que te hizo cambiar de percepción. Cada vez que tú logras ese clic, y el clic es, ya entendí cómo yo estuve construyendo la participación o participando en la construcción de mi sufrimiento. Ujú, No es, ya entendí cómo el otro tiene la culpa. No, eso no. Es el clic es, ya entendí cómo yo
con mi información inconsciente, estoy participando en la construcción de mi realidad. Porque ahí se te regresa el poder a ti, lo que puedes hacer tú. Porque luego es bien fácil, ¿no? Creer que uno está despierto y decir, no, el otro tiene sus problemas y el otro. No, la atención tiene que estar de regreso a ti. Por ejemplo, aquí también entran todas las técnicas que te ayudan, o el mundo del autoconocimiento, todo este mundo del desarrollo personal, libros, esa plática con esa persona que puede ser incómoda, pero que te va a llevar a otra percepción. Después vienen todas las prácticas de cuerpo. Si solo estás haciendo trabajo mental, no lo estás haciendo. No es real. Solo te estás contando un cuento sobre otro cuento. El cuerpo es el que lleva la cuenta. El cuerpo es el que tiene guardado nuestra información inconsciente. El cuerpo es inconsciente. Entonces, todas las prácticas que tienen que ver con gestión emocional, con alquimizar emociones, es decir, cómo transformo un enojo a que ya no me esté pesando, cómo transformo esta tristeza profunda en sabiduría, cómo rompo este resentimiento. Y hay muchas prácticas para eso, oficialmente prácticas para poder transformar las emociones, liberar el sistema nervioso de las emociones estancadas. Hay prácticas, por ejemplo, TRE, por sus siglas, son Trauma and Stress Release Exercise, ejercicio de liberación de estrés y trauma, que es una serie de ejercicios que activan un sistema neurogénico de temblorina muy interno, muy adentro del cuerpo, especialmente en el psoas, que es un músculo en donde más se somatiza el trauma, las vergüenzas, las culpas, toda la sombra sobre la sexualidad, todo eso está ahí reprimido. Esta serie de ejercicios que activa un sistema natural que tenemos codificado todos los mamíferos de temblar. Y esta temblorina libera el estrés acumulado, el estrés inocente de estar en una computadora 8 horas, aunque te encante tu trabajo, tu cuerpo lo detesta, hasta el trauma, algo muy fuerte. O el trauma también colectivo, ¿no? No sé, países que tienen ataques terroristas o países en los que la cultura es muy violenta contra las mujeres, es trauma colectivo. Prácticas somáticas, soma significa que toma cuerpo, que se encuerpó. Entonces las prácticas somáticas es la atención está anclada en el cuerpo, está devota al cuerpo, para que el cuerpo pueda completar los ciclos naturales de las emociones. El tapping es otra como muy famosa, pero el tapping solo funciona cuando tienes la emoción activa. Eso de que voy a hacer ahorita el tapping porque me salió en Instagram, estás perdiendo el tiempo. Eso no funciona. Funciona cuando la emoción la traes activa recorriéndote el cuerpo. Ahí funciona el tapping. Todas las técnicas, por ejemplo, de acupresión, acupuntura o la terapia o el shock de hielo contra calor, eso también ayuda mucho al cuerpo liberar ciertas o a completar los ciclos emocionales. Ahora, no le va a funcionar lo mismo a todos. Personas con trauma complejo no pueden estar haciendo hielos. Eso solo va a poner en más shock a tu sistema. Personas que a lo mejor tienen un trauma, que están en un por ejemplo, yo cuando trabajo con niñas de abuso sexual que han vivido de lo más atroz que te puedas imaginar, no pueden entrar en una práctica somática ni en meditación. Necesitan primero regresarse a la seguridad. Necesitamos reinstalar la sensación de seguridad corporal, porque tú no puedes convencerte de que estás seguro. Es algo que tu cuerpo siente o no. ¿Y cómo lo logras? Con prácticas. Son prácticas de Las movimiento. mismas prácticas. Prácticas de movimiento, de regresar la sensación de seguridad y hacerme consciente de cómo se siente la seguridad en mi cuerpo. Porque por no saber qué hacer con las emociones, vivimos disociados, vivimos desconectados del cuerpo. Y cuando vives desconectado del cuerpo, tú ya no puedes registrar qué es peligroso de lo que es seguro. Y entonces te quedas en una relación abusiva porque nunca registraste que era peligroso, era lo normal. No era normal. Lo que pasa es que tu sensor está desconectado, no estás conectado al sensor, que te está avisando, hey, no, algo aquí no está bien. Y entonces continúo en espacios, o en relaciones, o en trabajos, o en ambientes en donde no son constructivos, o al revés, son bastante destructivos, solo refuerzan la información que llevo cargando.
Ujú. Y la número 5, la herramienta, la gran corriente de herramientas número 5, entran ya como tratamientos neurológicos en donde se coloca al cerebro, al sistema nervioso, a ciertas o se inducen a ciertas frecuencias para poder empezar a hacer un proceso reflexivo terapéutico. EMDR, o también puede ser biofeedback, repartening, digamos que son tratamientos un poquito más avanzados, ya dependerá de algunas condiciones mentales, se recomienda o no. em, Pueden llegar a ser tratamientos muy costosos. Ujú. Entonces, de estas 5 grandes herramientas, vamos a quitar la quinta, ¿no? Porque no vamos a ir a la El breathwork. breathwork entraría en cuerpo. Ok. Ujú. Porque lo que está pasando en breathwork es un tema, de hecho, es que esto es fascinante, hay un tipo de respiración por emoción. ¿Cómo respiras cuando estás feliz? Pues uno Ujú. puede respirar hasta la panza, pero cuando hay ansiedad, hay un patrón de respiración por cada emoción. Entonces, cuando yo conozco estos patrones de respiración sin tener que racionalizar la emoción, puedo completar el ciclo de la emoción. Ujú. La respiración está sucediendo es un intercambio, es una comunicación a nivel celular, a nivel biología. No lo tienes que comprender, no lo tienes ni que entender, Sí. ¿okey? Entonces, el breathwork entraría en la parte de cuerpo. Otra vez, Ok. como con el cuerpo con la respiración puedes, pues, manejar, influenciar todos los otros sistemas que tenemos, digestivo, cardíaco, límbico, respiratorio. Ahora, en prácticas, por ejemplo, el journaling, ¿no? ¿Cuál es tu Me opinión al respecto? encanta, buenísimo. Ujú. El journaling entraría en las de alta conciencia. Ujú. El journaling, ¿qué es? Es un espacio que hago conmigo para ver afuera de mí. Yo soy el observador ahora. Estoy viendo afuera de mí la información que está siendo activa en el momento. Ujú. Entonces, journaling es, me siento a escribir sin filtro todo lo que estoy pensando, sintiendo, lo que me preocupa, lo que quiero, lo que siento que no es posible, todo eso, sin darme cuenta de lo que está pasando, es que lo estoy viendo afuera de mí. Sin darme cuenta me estoy colocando en una posición de observador. Y cuando soy el observador sucede algo maravilloso, que es me separo de la información. Ujú. No soy la información. No somos el trauma, no somos el pasado, así como tampoco vamos a ser ni los logros, ni los éxitos, ni los títulos que tengas. Somos mucho más que todo eso. Sí. Somos inmensos y no podríamos solo definirnos ni por el pasado y el trauma que me pasó, como por un logro o por un éxito o algo que haya logrado. Todas esas cosas son cajitas limitantes para tratar de describir la inmensidad de lo que cada persona es. Ahora, ¿y eso qué termina pasando a nivel celular? O sea, entiendo las prácticas, cambias el chip, cambias la información, no lo niegas, como dices tú, el trauma no se trata de agarrar y decir, pues lo borraste y entonces ya se corrigió, es simplemente el procesarlo, ¿no? Lo integro. Lo integro, lo proceso, lo acepto, pero no necesariamente tiene que ser la guía de cómo soy, ¿no? O sea, Correcto. No es tu identidad, no no te es. define. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo vas evolucionando? Digo, porque yo entiendo esta parte particularmente, creo que conceptualmente, y para quien nos está escuchando, pues todos estos conceptos, mindfulness da bastante claridad, aunque no lo entiendan a la perfección o no lo entendamos a la perfección, pues es esta parte de ir trabajando contigo mismo. Se habla mucho de diferentes conceptos, ahorita tú lo clarificaste muy precisamente de qué significa y cómo lo trabajas. Después, ¿qué sucede en tu cuerpo? O sea, Mm, ya fuiste trabajando y demás, y lo puedes hablar desde un tercero o en tu propia experiencia. ¿Cómo se transformó en ti ese cambio con todas estas herramientas que utilizaste? Se llaman recursos. Ujú. Empiezas a desarrollar recursos. Te vuelves recursivo. Ujú. Empiezas a notar que tienes la capacidad para responder por ti y por tus necesidades. Empiezas a notar cuando estás volviendo a caer en el patrón de la salvadora, o empiezas a notar con mucha más conciencia cuando estás otra vez queriendo complacer y entonces estás yendo en contra de ti.
Entonces, lo que pasa con todas estas prácticas, con tu camino de autoconocimiento, es que vas a desarrollar los recursos internos. Y los recursos internos, ser recursiva, es tener capacidad para responder por tus necesidades. Ujú. Es salirte de estas historias de tengo que salvar a la familia, o tengo que salvar a mi mamá, o soy el cajero automático de todo mundo, o soy la víctima, o todas estas ideas. Y me enfoco en todos mis recursos, los empiezo a construir y a destinar a la vida que quiero. A una vida en donde mi paz cabe, en donde mi calidad de vida es el centro del universo, no la pareja, no el trabajo, no el proyecto. Ujú. Porque, pues, ¿para qué hacemos todo esto? Porque queremos más plenitud, relaciones más profundas y más amor, ¿cierto? Todo eso son sensaciones sentidas. La plenitud no es un logro, no es un pensamiento, es algo que sientes. Más amor es algo que sientes, es una experiencia. Relaciones más profundas sucede cuando estás con una persona con la que puedes completamente abrirte y ser vulnerable y decir, soy todo esto. Mis demonios, mis heridas, también soy toda esta luz. Una persona que es segura, que tiene recursos, no jamás te va a juzgar o señalar por los patrones o por las heridas o por todo eso. Al revés, te va a decir, enséñamelo para amarte como lo necesitas tú. Ujú. Entonces, lo que sucede con todo esto es, te vuelves soberano, te vuelves libre. Libre de tus cárceles mentales, de lo que tienes que ser, pensar, decir, hacer, para quién sabe quién. Te sales de la vida que te dijo la cultura que debes de vivir y empiezas a vivir una vida bajo tus términos, en donde tú eres el centro de tu universo. Cuánticamente hablando, ¿qué termina sucediendo? Porque Mm. energéticamente yo sí creo que hay un tema, pues, de atracción, ¿no? O sea, si tú traes una mentalidad, o por lo menos a lo mejor cambias tu chip, ¿no? O sea, yo como lo interpreto es como cuando agarras y, pues, tienes lastimado el dedo gordo del pie y dices: "Híjoles, ahora que me lastimé el dedo gordo del pie, me pisaron 30 veces", ¿no? Y dices: "Pues, a lo mejor te pisan 30 veces diario, pero, pues, no te das cuenta porque porque no te dolía el dedo del pie", ¿no? Y creo que, por ejemplo, si uno practica en esta parte mindfulness, la gratitud, por ejemplo, en el cual haces consciente, pues, lo que estás viviendo, lo que tienes desde la maravilla que es vivir, el respirar, el disfrutar, cuando te estás bañando y así sucesivamente logras como que hacerlo como una práctica, empiezas a encontrar cosas en tu vida cotidiana que te agradan, ¿no? O sea, que tienes esa gratitud, pues, por lo que estás viviendo y empiezas a generar un cambio de mentalidad. No me puedes decir que no hay gente que piensa de una forma y hay gente que piensa de otra forma, en el cual sí constantemente está viendo la parte negativa y otro está viendo, pues, más la parte positiva, ¿no? No, eso existe. El tema es que Ujú. pensar positivo no sirve, No te ayuda. no ayuda. Ajá. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en una relación en donde un hombre te golpea y tú, pero gracias porque me mantiene, gracias porque me trae comida, gracias. Ujú. ¿De qué te sirve ahí la gratitud si estás recibiendo abuso y violencia? El pensamiento no es lo mismo que estar en conexión con tu cuerpo. Si yo no puedo estar con lo que es, me puedo repetir la historia que quiera. Si yo estoy evadiendo lo que es, estoy en una relación abusiva, estoy en un trabajo que no es seguro, estoy en una conversación muy incómoda y me quiero salir, quiero evadirla. No te sirve ser agradecido. Sí, pero yo creo que es o sea, Y ojo, lo que estoy diciendo tiene un estudio, tiene estudio científico que dice el pensamiento positivo no es algo que te va a llevar ni a la plenitud. Y ahí métele la gratitud. Y no digo que la gratitud tenga su efecto, claro que tiene su efecto, como la compasión tiene su efecto. Tienen un efecto positivo en el cerebro. De hecho, la compasión regraba también la información inconsciente, regraba nuestras narrativas y nuestro diálogo interno. Por supuesto. Pero si estoy usando tanto la compasión como la gratitud
Para dejar de estar con lo que es, se llama evasión, se llama disociación. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y no se trata de ser inocente. Cuando tú sabes que hay algo que tú no puedes cambiar, pues es decir, abandono, tienes que tomar una decisión. Si tu pareja te está lastimando o estás en una sociedad que no es la adecuada o un amigo te resta más de lo que te rompe con eso que traes, y cámbialo, ¿no? O sea, no te vuelvas la víctima de decir, no, pero pues pienso bonito y demás, o estoy con alguien así, pues eso por lo menos pues voy a estar mejor. Que a lo mejor estás mejor, ahora sí que menos mal a que si estuvieras flagelándote todo el día, pero no te va a dar la solución de estar mejor del todo. O sea, tienes que cambiar esa situación. Pero tienes una decisión. Y si tú tienes esa parte desde el lado positivo, decir, oye, pues si yo abandono a este cuate que me está pegando y tomo la decisión de irme sola, voy a estar mejor. Y es un modelo que pues empieza a pensar y empiezas a crear una nueva realidad de cómo te debes de ver. Y como digo, no siendo inocente de un aspecto, o sea, hay ciertas cosas que definitivamente tienes que cambiar, ¿no? O sea, no es como que agarres y, pues yo pienso que no me duele si pongo mi mano en el fuego y no me, pues sí, te va a doler, ¿no? O sea, a menos de que estés, Sí, ya seas un ángel por ahí ya. exactamente, muy, muy avanzado, ¿no? Pero a lo que me refiero también con la parte de la gratitud y que tiene que ver con esta parte de la epigenética que mencionabas y demás, es cómo vives un día. O sea, tú puedes agarrar, subirte al coche, ir en el tráfico y estar mentando madres del tráfico y estresándote y que te genere ansiedad y que te llegues de mal humor a donde vas y luego llegaste de mal humor y entonces eso te generó que te comportaras de cierta forma y la gente reaccionó de cierta forma hacia ti y es un día que todo ese día lo viviste desgastado, ¿no? A que si tú agarraste y dijiste, pues mira, ya no hay nada que pueda hacer, voy a llegar tarde a la reunión, aviso que voy a llegar tarde y a lo mejor escuchas creciendo Exacto. en el coche, Te pones la temporada. exactamente, y aprendes algo o escuchas música o le hablas a un amigo y demás, y ya dices, a ver, no es como que digas, wow, qué padre, ¿no? El tráfico, qué sensos, no, pero que Estoy no te con lo que afecte es. tanto, ¿no? Estoy con lo que es. Ujú, Lo que es que hay tráfico. exacto. Lo que es que voy a llegar tarde. Pero eso ni lo tengo que dramatizar hacia lo negativo ni hacia lo positivo. Hoy, por ejemplo, investigaciones del doctor Gabor Mate, que es el líder en trauma, tiene estudios que es la compulsión por pensar positivo enferma. Ujú, Y hay mucha gente atascado en, no, 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 tengo que ser agradecida. No, 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 tengo que ser, ay, todo está maravilloso, todo está perfecto. Brother, no, no todo tiene que estar bien. Tampoco tiene que estar mal. No tenemos que juzgar lo que es. Más voy a estar con lo que es. ujú, Y ya, no hay más. Y estar presente con lo que es te va a seguir revelando muchas cosas más. Creo que Rumi tiene una frase que me encanta que dice, no sé si es de Rumi, ¿eh? Dice, no, haz tanto silencio hasta que la siguiente respuesta se te sea revelada. No tengo que ir a hacer nada, ni siquiera ir a pensar positivo. ujú. Estoy con lo que es. Ahora, me desvié un poco de lo que te iba a preguntar, pero a fin de cuentas, la pregunta era, ¿qué termina pasando cuánticamente hablando con la frecuencia? O sea, y porque al principio hablabas de esta frecuencia. Entonces, tú estás vibrando en cierta frecuencia, ¿atraes algo diferente? Mm, ok, entonces voy a atraer lo que voy siendo. Y lo que voy siendo es información inconsciente. Entonces meto la información inconsciente, transformo lo que hay que transformar, integro lo que hay que integrar, estoy con lo que es, estoy presente con todo eso, me aventé todo un camino de autoconocimiento buenísimo, bárbaro, empieza a transformar
la frecuencia. Es decir, antes si yo me castigaba porque cometí un error y ahora me trato con compasión y digo, ok, ahorita puedo aprender de esto. Eso construye otro tipo de información, construye otro tipo de frecuencia. Ahora, la información, la energía que somos, ¿no? Pues no se queda aquí adentro. No es como que las onditas de energía llegaron y dijeron, ay, chin, ya llegué al brazo, ya no puedo salir de retache. No, las onditas de energía salen de nuestro cuerpo porque la piel está hecha de lo mismo, de átomos, de onditas. Entonces, nuestro campo energético, ¿qué va a ser la energía? Por naturaleza solo puede vibrar y conectar, resonar. La ley de la resonancia dice que le va a llamar a más de su igual. Conecta más rápido con más de su igual. Por eso cuando andas crónicamente identificándote con cierta emoción, en mi caso era el enojo, por ejemplo. Yo viví muy encabronada con la vida y solo se aparecía más enojo allá afuera. Cuando empiezas cuánticamente, lo que pasa es que tu frecuencia empieza a conectar con otro tipo de posibilidades que estaban ahí. Lo que no estaba era mi observación. Con esto también la observación se va haciendo más fina, que me permite ver en dónde hay posibilidades, en dónde están ciertas oportunidades. Esa es la suerte. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces, la oportunidad está ahí, 1000. Hay infinitas de posibilidades. La preparación sí te toca. Y la preparación es el conocer el mundo interno. Mariana, antes de pasar al cierre, me gustaría que me platiques un poco de The Work de Byron Katie. Claro. The Work de Byron Katie es una metodología de autoconocimiento profundo desarrollada por Byron Katie a través de anclarte en una memoria, en una experiencia de mucho dolor, que es lo que sostiene vivo todas las creencias, toda la identidad que te has comprado, todos tus patrones que se activan en esa situación. Y a través de indagación y otras herramientas se reprograma esta memoria, se reprograman las creencias. A mí me fascinó esta herramienta porque desde la primera sesión tú vives lo que es la reprogramación mental. Okay. Desde la primera a ti te queda claro que esa memoria ya se transformó, ya no te va a seguir definiendo. El tema es que tenemos un montón de memorias, ¿no? Pues, por ejemplo, la certificación que me aventé yo, que fue con maestras formadas por Byron Katie, duró 1 año. Entonces, 1 año, todos los días estás yendo a alguna memoria, fue como ir a dejar de ser tú. Es como toda la teoría del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Esta es la práctica. Okay. Vas a venir a dejar de ser tú, de ver la vida como la ves, de ver los vínculos como los ves, de ver a mamá y a papá como los ves y poder estar entonces con lo que sí es. Te da mucha claridad, te trae muchos recursos también de aprenderse a sostener en situaciones muy incómodas sin evadir, sin tenerme que disociar. Finalmente, y hace ratito platicamos, pues, de esta parte, cuántica, ¿no? Y de la parte de la vibración y de lo que ves, de lo que encuentras, de las oportunidades que ahí están, pero que tienes la capacidad de visualizarlas o de atraerlas y donde se junta esta parte de lo que mencionas de la suerte. ¿Qué pasa con las otras relaciones que tenemos? Porque hace rato comentabas de decir, a ver, pues ese no es tu rollo, ¿no? O sea, tú no tienes que agarrar y estar soportando a todo mundo a tu alrededor. Pero si tú vibras muy alto, ¿puedes contagiar un poco a la gente que está a tu alrededor? O sea, teóricamente sí, Ujú, pero también teóricamente no va a ganar, por así decirlo, o no va a influenciar la más alta frecuencia. ujú, Influencia la frecuencia más repetida, la más intensa. Entonces, por ejemplo, si tú vibras alto, ¿qué significa vibrar alto? Significa que hay congruencia, que hay coherencia energética aquí, que lo que dices es igual a lo que sientes, es igual a lo que haces. O sea, que estás siendo auténtico. ¿Okay? Quitémosle la parte mística, eso de vamos a vibrar alto. Y llegas a un espacio, a no sé, a lo mejor tu familia, a la comida familiar.
en donde solo, que es un desastre, se maltratan entre todos, se hablan feo, se bulean, se humillan, lo repetido, lo más intenso, se come a lo menos intenso. Ujú. Entonces, es importante, ¿no? Porque por uno cree que yo soy el positivo, la positiva, y entonces a donde yo vaya voy a ir a transformar con... No, Sí, no. Si funcionara con un monje budista que lleve 50 años meditando, yo hubiera transformado el mundo entero. sí. Y no. Lo más intenso es lo que persiste. Lo intenso es lo que está siendo repetido. Esto también funciona en nuestra información. La información más intensa, la que llevo repitiendo más tiempo, las memorias con las que más me identifico, son las emociones más densas. Es lo que más se ha densificado, materializado en mi cuerpo. De nada sirve tener un pensamiento positivo cuando tengo toda esta información negativa estancada. Entonces dirías, digo, y esto también podría ser una plática mucho más profunda, pero que los hábitos a fin de cuentas también son importantes. Claro. Ujú, Sí, los hábitos son tu estructura, son tus límites hacia ti, de cómo te vas a cuidar a ti. Qué tanto te honras, qué tanto te respetas, qué tanto crees que mereces. Voltemos a ver tus hábitos. sí. Y yo creo que también, o sea, puede ser desde el punto de vista de una práctica, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros nos ponemos como estampitas o de decir, es que yo no hago esto, o yo no soy Ya. esto, o yo no puedo tal, ¿no? O yo no medito, yo no sé respirar, o yo no sé meditar, o yo, este, no me gusta correr, o no soy. Y si lo empiezas a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, pues de repente dices, pues ya soy. Y ya me gusta y ya, Ya me sale. o sea, ya vas cambiando, ¿no? O sea, definitivamente creo que es muy válido no saber. Pues no nos enseñan a meditar, no nos enseñan a estar presentes, Sí, pero la gente luego piensa que decir, que porque ah, ya no lo aprendió, ya no. ya valí. Ajá. Entonces, válido no saber si no te lo enseñaron. Y creo que esta actitud de como estar abierto o abierta a la vida es, me voy a poner cómoda no sabiendo y ser muy mala empezando en algo. Ujú, Voy a ser muy mala. Ahorita yo jugué tenis de chiquita y hace 25 años no toco una raqueta de tenis y regresé a clases de tenis y soy muy mala. Muy mala. Y luego me di cuenta que necesitaba lentes, ¿no? Entonces no me presenté con lentes. Entonces yo ni veía la pelota. Entonces, pero eventualmente, después de un mes de estar yendo a clases, pues ya no estoy como estaba. De entrada ya me claro. llevé los lentes, ¿no? Entonces ya Sí, veía, sí. ya veía Ya la ves la pelota. pelota por lo menos. Exacto. Todavía no le pego, pero ya la veo. Exacto. Entonces, se trata de ponerse en esa incomodidad de soquear, o sea, de ser muy mala en algo nuevo. Sí. Yo me acuerdo que cuando empecé a meditar, claro que yo me decía, no puedo porque no puedo parar mi mente. Ese ni es el objetivo. Y de hecho, cuando también empecé a meditar, imagínate, era lo único con lo que yo podía dormir. Yo sufría de insomnio. Ujú, Entonces, pero si meditaba después de comer a las 2 de la tarde, me podía dormir como 25 minutos. Yo ya no dormía ni 25 minutos de wow. la mente a todo, ¿no? Y estuve como un mes durmiéndome 25 minutos. Y después de ese mes o 2 meses, como que me pude no dormir en la meditación. Ujú, Duró 10 minutos y dije: "Ay, no me dormí esta vez". Y de repente aguantaba solo 10 minutos, ya después me quedaba dormida otra vez. Y después me di cuenta que cada vez que llegaba a meditar, me salían un montón de emociones. Me daban muchas ganas de llorar. No estaba meditando, estaba atravesando las miles y miles y miles de capas de condicionamiento, de atasque, de estrés sostenido en el cuerpo de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, no te va a salir a la primera. Y probablemente ni en 2 años. Yo creo que yo realmente sentí así el poder de la presencia y la meditación 2 años después de meditar. ujú. 2 años después de la primera meditación. Qué padre. Entonces, sí, no, hay que intentarlo. Pues ha sido una plática muy interesante, Mariana. Te Mm, agradezco muchísimo. Te felicito, pues, por lo que has hecho primero con tu vida personal y pues por lo mm. que estás haciendo por los demás. Se me hace increíble lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Feliz de platicar contigo. Y bueno, pues nos queda claro que sanar no es borrar el pasado
es dejar de proyectarlo en el presente. Mm. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas y que nos sigas en redes sociales. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast.